bien estos días. Ven, preparé tu sopa de almejas favorita. Me llevó a sentarme entre Yannick y ella, mientras Matthew ocupaba un lugar frente a mí, con Elise sentada a su lado. Parecíamos una familia perfecta en apariencia, pero yo sabía la verdad. Miré la comida servida, tenía un color vibrante y un aroma delicioso. Casi había olvidado cómo era la comida normal. La tentación de abandonar el tenedor y devorar la comida con las manos era abrumadora. Durante los días de hambre, mientras intentaba sobrevivir, no había ni rastro de comida en los suburbios. Solo pude alimentarme con hojas y restos de basura. Ahora, bajo las miradas expectantes, me esforcé por comer de manera civilizada. Mientras tomaba bocados rápidos, noté la mirada burlona de Elise, quien comía delicadamente pequeñas porciones. El desdén en los ojos de Matthew se hizo evidente. Aún así, siguiendo las instrucciones de Daniele, puso un trozo de carne en mi plato. Skyler, disfruta. Matthew pidió especialmente que lo preparáramos para ti, dijo Daniele con una sonrisa maternal. Sabía que no era cierto. Matthew nunca se preocupó por mis gustos, pero yo conocía bien los suyos. Sabía, por ejemplo, que su color favorito era el oro rosa. Mientras dudaba, Yannick me miró preocupado. ¿Qué ocurre, Skyler? ¿Discutiste con Matthew de camino aquí? No te preocupes, lo reprenderé después de la cena. Matthew, claramente incómodo, levantó la voz. No es necesario. Yo negué con la cabeza, intentando no empeorar las cosas. Tomé el trozo de carne con el tenedor, pero al tragarlo, mi estómago se revolvió y lo escupí inmediatamente. Matthew me miró atónito. Sin decir una palabra, me levanté rápidamente y me refugié en una esquina, cubriendo mi rostro con las manos. Lo siento, lo siento. Lo comeré. Por favor, no me castiguen. Todos quedaron paralizados por mi reacción. Daniele corrió hacia mí llorando de nuevo y me abrazó con fuerza. Skyler, ¿te hicieron daño? ¿Te maltrataron? Dime, por favor. Con el rostro lleno de preocupación, Yannick trajo a Matthew para que escuchara. Este último frunció el ceño, su expresión sombría. ¿Qué pasó?, preguntó Yannick, serio. El silencio en la sala era pesado. Recordé cómo los secuestradores habían amenazado a la familia Harrington, diciendo que si no pagaban el rescate, me torturarían. Pero lo que más me aterrorizaba no eran las condiciones en las que sobreviví, sino que mi destino había estado en manos de Matthew, quien me había abandonado sin remordimientos. Después de la cena, Yannick me pidió que lo acompañara a su estudio. Era un hombre con un carácter imponente en los negocios, pero en ese momento, su voz fue suave. Skyler, sé que has sentido algo por Matthew desde que eran niños. No respondí. Miré las paredes decoradas con costosos cuadros y reliquias. El lujo de aquella casa contrastaba con los días en que me había alimentado con sobras y hojas. Todo allí gritaba dinero, poder y dólares, pero ninguno de esos bienes había sido suficiente para protegerme de mi destino. Yannick continuó, su tono mostrando más preocupación que reproche. Dime, Skyler, ¿vale la pena sacrificarte tanto por alguien que no puede ver lo valiosa que eres? Esas palabras resonaron en mi mente mientras comprendía que, aunque la riqueza y el estatus me rodeaban, mi verdadera lucha no era contra los secuestradores, sino contra mi propio valor en un mundo que me trataba como un peón en un juego de dólares y poder. ¿Todavía te gusta?, preguntó Yannick, mirándome con seriedad. Negué con fuerza, sintiendo como la herida en mi rostro palpitaba dolorosamente. Habían pasado 7 años desde que me gradué junto a Matthew, 7 años de humillarme a mí misma persiguiéndolo, pero nunca aprendí la lección. Esa insistencia me llevó a soportar una venganza cruel y una tortura insoportable. Ahora, no me atrevía ni siquiera a pensar en él de esa manera. Después de escuchar mi respuesta, Yannick se quedó pensativo por un momento. Finalmente, dijo con un tono compasivo. Bueno, olvídalo. Incluso si no puedes ser nuestra nuera, siempre serás como una hija para nosotros. Eres una joven amable y hermosa. Matthew no está a tu altura. Abrió un cajón y sacó una tarjeta bancaria. Esto es lo que tus padres dejaron para ti. Hay $4 millones en esta cuenta. Querían que la guardara para ti como regalo de bodas cuando crecieras. Me quedé mirando la tarjeta con asombro. La misma cantidad que los secuestradores exigieron como rescate. Había pasado tanto tiempo quejándome de que mis padres me habían dejado sola en el mundo, permitiéndome soportar tanta tortura. Pero resultó que me habían dejado una fortuna que podría asegurarme una vida cómoda. Me amaron más de lo que jamás había imaginado. Mordí mi pulgar, intentando contener las lágrimas que amenazaban con brotar. Gracias, Yannick, murmuré. Cuando salí del estudio, ya eran las 8 de la noche. Mientras caminaba hacia mi habitación, me crucé con Matthew. Parecía estar esperándome, y su tono, sorprendentemente, era gentil. Elise se quedará en tu habitación esta noche. Puedes usar la habitación junto a la mía. Por un momento, pensé que venía a hablar conmigo, pero era claro que todo giraba en torno a Elise. Asentí y di media vuelta, dirigiéndome en la dirección opuesta. Recordé cuando me mudé por primera vez con la familia Harrington. Matthew me despreciaba tanto que eligió la habitación más alejada de la mía. Sin embargo, mi habitación había sido decorada por un diseñador de lujo contratado por los Harrington.
Era mucho más elegante que cualquier habitación de invitados, y aunque me dolía cederla, no podía rechazar la petición de Matthew. Después de todo, esta era su casa. Cuando apenas había dado unos pasos, Matthew me detuvo. Esquiler, ¿por qué estás tan obediente de repente? Me giré y vi una mezcla de burla y preocupación en su rostro. Lo siento, balbuceé. No sabía qué más decirle, aparte de disculparme una y otra vez. Esta es la tercera vez que te disculpas conmigo hoy. Estás actuando de forma extraña, dijo Matthew mientras se acercaba, inclinándose para tocar mi frente. Me aparté rápidamente, como si me hubiera dado una descarga eléctrica. Mis piernas flaquearon, y apenas logré sostenerme del pasamanos. Matthew me miró como si estuviera loca. Intentando mantener la compostura, murmuré. Mañana me mudaré. Ya se lo dije a Yannick. Pensé que estaría feliz de escuchar mi decisión y de que finalmente lo dejara en paz, pero para mi sorpresa, su expresión se volvió de enojo. ¿Mudarte? ¿Por qué? Solo pedí que Elise se quedara en tu habitación una noche. Es una invitada. ¿Qué tiene de malo? Negué frenéticamente con la cabeza. No, lo has malinterpretado. Antes de que pudiera terminar, Matthew se acercó con el ceño fruncido, agarró mi muñeca y me arrastró hacia el final del pasillo. Ven conmigo. Necesitamos hablar. Una oleada de miedo me invadió. Comencé a llorar y saqué la tarjeta bancaria que Yannick me había dado. Lo siento, tengo dinero. Por favor, no me lastimes. Tengo dinero. Matthew se giró, sorprendido. Yo estaba colapsada en el suelo, con mis muñecas aún sujetas en alto por él. Esquiler, ¿de qué estás hablando? Mis labios estaban tan mordidos que casi sangraban. Mientras Matthew se acercaba, los recuerdos de las palabras de los secuestradores volvieron a inundar mi mente. Me habían llamado un perrito faldero de los Harrington. Señor Harrington, no lo molestaré más. Lo prometo. No lo haré. Finalmente, Matthew pareció darse cuenta de que algo estaba profundamente mal en mí. Sus movimientos se volvieron más suaves mientras me levantaba del suelo, sujetándome por la cintura. La sensación de ser levantada me hizo envolver instintivamente mis brazos alrededor de su cuello. Su expresión seria se suavizó ligeramente mientras decía: Esquiler, nunca dije que me molestaras. Yo solo. Y ahí quedó su frase inconclusa, cargada de un significado que no me atreví a descifrar. Mientras Matthew me sostenía, algo en su mirada cambió. Su expresión fría y controlada se transformó en una mezcla de confusión y algo que podría haber sido culpa. Me soltó con cuidado, asegurándose de que estuviera de pie antes de dar un paso atrás. Parecía buscar las palabras correctas, pero yo no estaba interesada en escucharlas. Esquiler, creo que deberíamos hablar, empezó, pero lo interrumpí con un gesto rápido. No necesito más palabras, Matthew. Lo único que me queda claro es que no debería estar aquí. Mi voz, aunque temblorosa, logró transmitir mi decisión. Matthew frunció el ceño, como si no pudiera comprender por qué yo, quien había pasado años detrás de él, ahora quería desaparecer de su vida. Pero antes de que pudiera responder, Yannick apareció al final del pasillo. Su presencia imponente llenó el espacio. Esquiler, ¿todo está bien?, preguntó con una mezcla de preocupación y autoridad. Asentí rápidamente, intentando calmar la tensión. Yannick miró a Matthew, quien parecía reacio a apartarse, pero finalmente dio un paso al costado. Ven conmigo al estudio, Esquiler. Necesito mostrarte algo, dijo Yannick, haciéndome un gesto para que lo siguiera. En el estudio, Yannick cerró la puerta y se dirigió a un pequeño cajón en su escritorio. Sacó un sobresellado con cera y me lo entregó. Esto es algo que tus padres dejaron para ti. Lo encontré hace poco entre unos documentos antiguos. Pensé que era el momento adecuado para que lo leyeras. Abrí el sobre con manos temblorosas y encontré una carta escrita a mano. Era de mis padres biológicos. En ella, hablaban de cuánto me amaban, de sus esperanzas para mi futuro y de cómo habían confiado en los Harrington para cuidarme en su ausencia. Pero lo que más me impactó fue una línea cerca del final. El dinero y el poder no determinan tu valor, Esquiler. Eres mucho más que eso, y esperamos que nunca lo olvides. Sentí un nudo en la garganta mientras leía esas palabras. Había pasado tanto tiempo intentando encajar en un mundo donde el dinero y el estatus eran todo, que había olvidado quién era realmente. Esquiler, tus padres sabían lo especial que eras, dijo Yannick suavemente. Y aunque cometieron errores confiando en nosotros, quiero que sepas que tienes todo el derecho de decidir tu propio camino. Lo miré, sorprendida por su sinceridad. Yannick siempre había sido un hombre reservado, pero en ese momento parecía más humano. Gracias, Yannick, murmuré, sosteniendo la carta con fuerza. Cuando salí del estudio, me encontré con Matthew esperándome nuevamente. Esta vez, no había burla en su rostro, sino algo más complejo. ¿Qué te dio mi padre?, preguntó, con una mezcla de curiosidad y sospecha. Algo que no puedes comprar con tus millones de dólares, Matthew, respondí, sin detenerme. Por primera vez, sentí que tenía algo que él no podía controlar ni manipular, mi propia fortaleza. Mientras subía las escaleras hacia mi habitación, un pensamiento cruzó mi mente. Mi regreso a esta casa no sería el final de mi historia, sino el comienzo de algo más grande.
Era hora de tomar el control de mi vida, usando no solo lo que había aprendido, sino también lo que había sobrevivido. El poder que los Harrington siempre habían idolatrado ahora era irrelevante para mí. Mi fuerza no estaba en su dinero ni en su apellido. Estaba en mi capacidad de reconstruirme, esta vez, decidir mi destino. Mientras cerraba la puerta de mi habitación, escuché pasos afuera. Matthew, una vez más, no parecía dispuesto a dejarme ir sin una explicación. Pero ahora yo tenía claro que mi valor no dependía de él. Mi lucha apenas estaba comenzando, y esta vez, no iba a ser la víctima. Matthew estaba parado frente a mi puerta, con una mezcla de frustración y algo que no podía identificar. Durante años, lo había idealizado, creyendo que su atención validaría mi existencia. Pero ahora, esa dinámica se había roto. No era él quien tenía el control, sino yo. Abrí la puerta con calma y lo enfrenté. Matthew, ¿qué quieres? Pregunté con firmeza. Su mirada, antes siempre segura y distante, ahora estaba cargada de algo que parecía arrepentimiento. Esquiler, no entiendo en qué momento llegamos a esto, dijo, su voz vacilante. Sé que cometí errores, pero nunca pensé que llegaríamos a este punto. Lo observé detenidamente. Años atrás, estas palabras habrían sido mi salvación, una prueba de que tal vez él se preocupaba por mí. Pero ahora, después de todo lo que había pasado, solo eran ecos vacíos. Llegamos a esto porque tú lo permitiste, Matthew, respondí, con una calma que lo descolocó. No soy una pieza en tu tablero ni alguien que puedes usar y descartar según tu conveniencia. Sus ojos se entrecerraron, como si intentara encontrar las palabras correctas. Pero antes de que pudiera hablar, continué. No estoy aquí para arreglar lo que pasó. Estoy aquí porque necesito cerrar este capítulo de mi vida. Matthew dio un paso hacia mí, sus manos temblaban levemente. Era la primera vez que lo veía vulnerable. Esquiler, no quiero perderte. Sé que hice todo mal, pero puedo arreglarlo. Déjame demostrarte que puedo ser mejor. Por un momento, consideré sus palabras. Pero mi mente regresó a esos días en los que había luchado por mi vida, completamente sola. Matthew había tenido su oportunidad, y la desperdició. Matthew, ya no se trata de lo que tú puedas hacer. Ahora se trata de mí. Me aparté de la puerta, dejando claro que la conversación había terminado. Él me miró, su rostro lleno de emociones contradictorias, pero no intentó detenerme. Cuando cerré la puerta, sentí un alivio que no había experimentado en años. A la mañana siguiente, Yannick me esperaba en la entrada principal de la mansión. Su semblante era tranquilo, como si entendiera lo que estaba a punto de suceder. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres, Esquiler? Preguntó con una mezcla de respeto y tristeza. Asentí. Es hora de empezar de nuevo, Yannick. Gracias por todo lo que hiciste, pero necesito encontrar mi propio camino. Yannick no dijo nada más. En cambio, extendió un sobre. Al abrirlo, encontré no solo la tarjeta bancaria que me había dado, sino también documentos que legalmente me desvinculaban de la familia Harrington. Era libre. Tus padres estarían orgullosos de ti, dijo Yannick. Con esas palabras, dejé atrás la mansión Harrington. Mientras el sol de la mañana iluminaba el camino frente a mí, sentí una paz que nunca antes había conocido. Los recuerdos del pasado seguían ahí, pero ya no me definían. Me detuve frente a un taxi, con una maleta en la mano y una carta en la otra. Una carta de aceptación de una nueva universidad, en un lugar donde nadie conocía mi nombre ni mi historia. Era un lugar donde podría empezar de nuevo. Subí al taxi, y mientras el vehículo se alejaba, miré por última vez la mansión Harrington. Ese capítulo estaba cerrado. Ahora, era el momento de escribir mi propia historia. Con cada kilómetro que recorría, sentía como el peso del pasado se desvanecía. Ya no era la hija adoptiva de una familia poderosa. Ya no era la chica que mendigaba amor. Ahora era Esquiler Brown, alguien que había sobrevivido al infierno y había encontrado la fuerza para renacer. El final no era un cierre, sino un comienzo. Y esta vez, sabía que sería yo quien controlaría mi destino.